Esto es Damasco, una ciudad con más de 5000 años de antigüedad, y hoy en día sigue siendo una ciudad vibrante y bulliciosa. Fue uno de los puntos más importantes en las rutas de comercio, ya que unía Mesopotamia con Egipto. Desde el 1800 a.C., los babilonios controlaron gran parte de lo que hoy en día es Irak, Irán y Siria. Para poder expandirse y dirigir su imperio, se convirtieron en maestros en controlar y manipular los números. Disponemos de códigos de leyes que nos muestran la forma en que estaba ordenada la sociedad. De los que más sabemos es de los escribas, que llevaban las cuentas de las familias ricas, los templos y los palacios. Las escuelas de escribas existían desde el año 2500 a.C. Los aspirantes a escribas eran enviados allí desde niños y aprendían a leer, a escribir y a trabajar con números. Los registros de los escribas se escribían en tablillas de arcilla que permitían a los babilonios dirigir y hacer avanzar a su imperio. Sin embargo, muchas de las tablillas que tenemos hoy en día no son documentos oficiales, sino ejercicios de los niños. Son estas extrañas reliquias las que nos proporcionan una visión de cómo los babilonios se entendían con las matemáticas. Este es un libro de texto sobre geometría del siglo XVIII a.C. y espero que puedan apreciar que hay muchas imágenes en él y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema sobre ese dibujo. Por ejemplo, en este dice: dibujo un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro dibujo 4 círculos. ¿Cuáles son sus áreas? Y esta pequeña tabla de aquí está escrita al menos 1000 años más tarde que esa otra. Pero tiene una relación muy interesante, ya que también tiene 4 círculos en un cuadrado. Pero no es un libro de texto, sino un ejercicio de la escuela. Así que el escriba adulto, que estaba enseñando a sus estudiantes, había utilizado ese ejercicio como ejemplo, como deberes o algo parecido. Como los egipcios, los babilonios parecían interesados en resolver problemas prácticos que tenían que ver con las medidas y el peso. Las soluciones de los babilonios a estos problemas están escritas como si fueran recetas matemáticas. Un escriba simplemente seguía y registraba una serie de instrucciones para conseguir un resultado. Aquí hay un ejemplo de ese tipo de problema. Tengo un ramillete de ramitas de canela, pero no voy a pesarlas. En lugar de eso voy a coger 4 veces su peso y añadirlo a la escala. Ahora voy a añadirle 20 jin. El jin era la antigua medida babilonia para el peso. Voy a coger la mitad de todo y sumárselo otra vez. Así que tengo 2 ramilletes y 10 jin. Bien, ahora todo lo que hay en este lado es lo mismo a un mana. Un mana eran 60 jin. Y aquí tenemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que hay en este lado es igual a un mana, pero ¿cuánto pesa el manojo de ramas de canela? Sin tener un lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder probar que el ramillete de canela pesaba 5 jin. Para mi gusto, la fama de las matemáticas puede ser debido a este tipo de problemas. Podemos culpar a los antiguos babilonios por esos enrevesados planteamientos que te planteaban en el colegio, pero los antiguos escribas babilonios se lucían con este tipo de problemas. Misteriosamente no utilizaban potencias de 10 como hacían los egipcios, sino que utilizaban potencias de 60. Los babilonios inventaron su sistema numérico, como hicieron los egipcios, utilizando sus dedos, pero en lugar de contar con los 10 dedos de la mano, los babilonios encontraron una forma más interesante de contar partes de su cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano para poder contar 12 veces 5, es decir, 60 números diferentes. Por ejemplo, este número hubiera sido 2 tantas de 12, 24, y después 5 más hasta completar 29. Pero el número 60 tenía otra poderosa propiedad, y era que podía ser perfectamente dividido en multitud de formas. Aquí hay 60 habichuelas. Las puedo agrupar en 2 filas de 30. 3 filas de 20. 4 filas de 15. 5 filas de 12. O 6 filas de 10. La divisibilidad del número 60 hace que sea una base perfecta para la aritmética. El sistema basado en el número 60 tuvo tanto éxito que todavía hoy en día utilizamos varios de sus elementos. Cada vez que queremos decir la hora reconocemos las unidades del 60. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora,
Pero la característica más importante del sistema numérico babilonio es que reconocía el valor del lugar. Como nuestro sistema decimal cuenta cuántas decenas, centenas o millares estás registrando, la posición de cada número babilonio registra 60 posiciones. En lugar de inventar nuevos símbolos para números más y más grandes, ellos escribían 1, 1, 1, de manera que ese número sería 3661. El catalizador para este descubrimiento fue el deseo que tenían los babilonios de trazar el mapa de las estrellas. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna, y necesitaban encontrar una forma de registrar números astronómicamente grandes. Mes a mes, año a año, estos ciclos se han registrado desde el año 800 a.C., donde había un listado completo de eclipses lunares. El sistema babilónico de medidas era para su época muy sofisticado. Tenían un sistema para medir el ángulo, los 360 grados de un círculo completo. Cada grado se dividió en 60 minutos, y después se dividieron estos en 60 segundos. Tenían un sistema de medida muy regular, que estaba en perfecta armonía con los números del sistema numérico. Así que iba muy bien, no solo para la observación, sino también para el cálculo. Pero para poder calcular y manipular esos números tan altos, los babilonios necesitaban inventar un nuevo símbolo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas, el número 0. Al principio, los babilonios, para poder indicar un lugar vacío en medio de un número, simplemente dejaban un espacio en blanco. Así que necesitaban encontrar la forma de representar nada en medio de un número. Así que utilizaron un símbolo, como si fuera un espacio o un signo de puntuación, y que significaba 0 y que se colocaba en medio de un número. Esa fue la primera vez que apareció el 0 en el universo matemático, pero faltaban más de 1000 años para que ese pequeño marcador de posición se convirtiera en un número en toda regla. El haber establecido un sistema de números tan sofisticado les ayudó a domesticar la árida e inhóspita tierra que abarcaba Mesopotamia. Los ingenieros babilonios y los aparejadores encontraron ingeniosas formas de acceder al agua y de canalizarla hacia los campos de cultivo. Una vez más, utilizaron las matemáticas para encontrar las soluciones. El valle de Orontes en Siria sigue siendo un centro neurálgico de la agricultura y los antiguos métodos de irrigación se siguen explotando hoy en día como hace miles de años. Muchos de los problemas de las matemáticas de los babilonios se centran en medir la tierra, y es aquí donde encontramos las primeras ecuaciones al cuadrado, uno de los grandes legados de las matemáticas de Babilonia. Las ecuaciones al cuadrado implican que la cantidad desconocida que intentas descifrar se multiplica por sí misma. Lo llamamos al cuadrado porque da el área de un cuadrado, y es en el contexto de calcular el área de un cuadrado donde emergen esas ecuaciones al cuadrado. Este es un problema típico. Si un campo tiene un área de 55 unidades y uno de sus lados es 6 unidades más largo que el otro, ¿cuánto mide el lado más corto? La solución de los babilonios era reconfigurar el campo como si fuera un cuadrado. Cortaban 3 unidades de uno de los lados. Movemos esto aquí, y ahora tenemos una pieza de 3 por 3 que falta. Así que le añadimos esto. El área del campo se ha aumentado en 9 unidades, lo que hace que el nuevo área sea de 64, por lo que los lados de este cuadrado miden 8 unidades. El que soluciona el problema sabe que han añadido 3 unidades a este lado, así que el largo original debe ser de 5. Puede que no lo parezca, pero esta es una de las primeras ecuaciones al cuadrado de la historia. En las matemáticas modernas, yo utilizaría el lenguaje de símbolos del álgebra para solucionar este problema. Pero la gran hazaña de los babilonios es que utilizaban esos juegos geométricos para encontrar el valor sin recurrir a ningún símbolo o fórmula. Los babilonios disfrutaban resolviendo los problemas por su propio bien. Se estaban enamorando de las matemáticas.
La fascinación de los babilonios por las matemáticas pronto encontró un lugar en su ocio. Eran unos jugadores voraces, ya que los babilonios y sus descendientes han estado jugando a una versión del backgammon desde hace más de 5000 años. A los babilonios les gustaban los juegos de mesa, desde pomposos tableros encontrados en las tumbas reales, a pequeños tableros de juegos hallados en las escuelas, a juegos rayados en la pared en la entrada de algún palacio, lo que indicaba que los guardias de turno jugaban cuando estaban aburridos y utilizaban los dados para mover las fichas. Las personas que jugaban a esos juegos usaban los números en sus ratos de ocio para intentar derrotar a su oponente con una aritmética mental muy rápida, así que en sus ratos de ocio estaban calculando sin pensar que estaban realizando un trabajo matemático muy intenso. Es mi turno. No he jugado al backgammon desde hace siglos, pero sé qué conocimientos de las matemáticas serán suficientes para plantar cara. 6 y necesito mover algo. Pues no ha sido tan fácil como pensaba. Eso es 1, 2... Estás en un lío. No puedo mover nada, ¿verdad? No puedo mover estas tampoco. No puedes mover esas. Tengo que... ¡Oh, Dios! Ahí lo tienes. Parece que eres un... 3 y 4, así que... Como los babilonios, mi oponente resultó ser un maestro en las matemáticas. Put it there. All right, good game. Los babilonios son reconocidos por ser una de las primeras culturas en utilizar formas simétricas para hacer dados. Pero existe un debate muy apasionado sobre si también fueron los primeros en descubrir el secreto de otra forma muy importante, el triángulo rectángulo. Ya hemos visto cómo los egipcios utilizaban 3, 4, 5 triángulos rectángulos, pero lo que los babilonios sabían de esta forma y de otras parecidas es mucho más sofisticado. Esta es la tablilla más famosa y controvertida que tenemos. Se llama Plimpton 322. Muchos matemáticos están convencidos de que demuestra que los babilonios podían conocer el principio de los triángulos rectángulos, que su diagonal al cuadrado es la suma de sus lados al cuadrado, y que lo conocían siglos antes de que los griegos lo proclamaran. Esta es una copia de la que es sin duda la tablilla babilónica más famosa, que es la Plimpton 322, y estos números de aquí reflejan la base y la altura de un triángulo. Esta es la diagonal, y el otro lado estaría por aquí, y su cuadrado en esta columna, más el cuadrado del otro en esta columna, que es igual a la diagonal al cuadrado. Están ordenados en ángulos decrecientes, de un modo muy uniforme, mostrando que alguien tenía mucho conocimiento de cómo encajaban los números. Aquí hay 15 ternas pitagóricas perfectas, cuyos lados miden todos un número entero. Es muy tentador pensar que los babilonios fueron los primeros guardianes del teorema de Pitágoras, y es una conclusión a la que han llegado muchas generaciones de historiadores. Pero podría haber una explicación mucho más simple para esos juegos de 3 números que componen el teorema de Pitágoras. No es una explicación sistemática de las ternas pitagóricas. Es simplemente un maestro de matemáticas haciendo unos cálculos complicados, pero para producir unos números muy simples con la intención de plantear a sus alumnos problemas sobre el triángulo rectángulo, y en ese sentido sí, es sobre la terna pitagórica, pero solo accidentalmente. Las pistas más valiosas que nos demuestran lo que en realidad sabían pueden estar en cualquier parte. Esta pequeña tablilla de ejercicios de escuela tiene cerca de 4000 años y desvela lo que los babilonios sabían del triángulo rectángulo. Utilizan el teorema de Pitágoras para saber el valor de un asombroso nuevo número. Dibujado al lado de la diagonal, hay una buena aproximación a la raíz cuadrada de 2, y eso nos demuestra que la conocían y era utilizado en los entornos escolares. Bien, esto es importante porque la raíz cuadrada de 2 es lo que ahora llamamos un número irracional, que si lo escribimos en decimales o incluso con hexadecimales, no acabaría nunca. Los números siguen y siguen eternamente tras el punto decimal.
Lo que implican estos cálculos es muy ambicioso. En primer lugar, significa que los babilonios sabían algo acerca del teorema de Pitágoras, 1000 años antes que Pitágoras. En segundo lugar, el hecho de que pudieran calcular ese número con una precisión de 4 décimas demuestra que tenían una increíble facilidad para la aritmética y que sentían una gran pasión por los detalles matemáticos. La destreza para las matemáticas que tenían los babilonios era increíble, y durante casi 2000 años lideraron el progreso intelectual del mundo antiguo. Pero cuando empezó el crepúsculo de su imperio, empezó también a decaer su supremacía intelectual.